Dominicana. Y en esos años que hemos estado intentando organizarnos como sociedad, como país, hemos visto muchas cosas. Hemos visto cómo hay personas que han intentado vender este pedazo de tierra a otros gobiernos, a otras potencias, a otros países. Hemos visto cómo estos malos dominicanos se han enriquecido, han trabajado el clientelismo y han hecho tanto daño a la patria. Y uno se pregunta, ¿valió la pena de que esta gente ofrendaran su tiempo, su vida, sus recursos? Y sobre todo lo que estamos nosotros recordando, el asesinato de Francisco Alberto Camaño de Ñoz en la Guerra de Abril. Y cuando yo veo el contexto social en el que vivimos, cuando veo a estos políticos, cuando veo estos temas que tenemos en la palestra, porque son temas que al final lo que están es desviando la atención de la sociedad, del público, mientras que el gobierno por un lado sigue cogiendo prestado 100 millones de dólares para la electricidad, donde él decía que eso lo resolvía y que al final era la corrupción que tenía eso así, y luego ver que cualquier Juan de los Palotes de otro país llega acá, porque yo digo, doctor, ¿cuál era la diferencia en que los Estados Unidos mandara un contingente de marines en el 65? ¿Cuál es la diferencia? Que venir un secretario de alto nivel acá, ir al palacio y decirle dos o tres cosas al que está gobernando, porque al final esto es una colonia, sigue siendo una colonia en el día de hoy de estas potencias. Entonces yo no sé, doctor, usted acláreme eso, porque yo no sé qué conmemoramos. Yo no sé qué conmemoramos si al final lo que tenemos en el palacio gobernando, entonces otro con un dedo y viene acá y le dice, usted no va, salga de ahí, haga esto, usted al final va a hacer lo que dice el gobierno de Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces al final esas libertades, esa proclamación de la independencia, esta gente que dieron su vida, entonces al final esto se fue a pique. Eso es lo que yo entiendo con el contexto que vivimos hoy día, que no merecemos realmente lo que hicieron esas personas por nosotros. Muy bien, bueno, ha valido la pena, déjeme decirle, todo el sacrificio que ha sido bastante grande, extensión. El Demasiado sacrificio grande, doctor. que ha tenido que pagar el pueblo ha sido bastante alto, el precio ha sido muy alto en sangre, en persecuciones, en desapariciones, pero hoy tenemos un poco más de conocimiento de las cosas como pasan, ya no estamos tan a oscuras en lo que está pasando, entendemos y sabemos quiénes son los responsables. Lo que pasa es que la historia... Lo tiene usted y lo tengo yo y tres más, pero ese no es el común de la mayoría de este pueblo y por eso hacen lo que están haciendo con nosotros. Sí, sí, no, eso sí, claro, pero de una u otra forma ha cambiado, han cambiado las cosas, de una u otra forma por lo menos ya hay una opinión que se huele a veces, qué es lo que está pasando y sale al frente a través de los medios con que cuenta. Lógicamente, no es lo ideal, no hay un contrapeso y lamentablemente todo eto se hay que retrotraer, como te decía, la historia tiende a repetirse, como decían los teóricos de antes, unas veces como comedia y otras veces como tragedia. Lo que tenemos hoy pues ha sido sí una continuidad de lo que pasó desde que somos ya un país soberano, independiente en 1544, es que nosotros hemos estado en la mira de las potencias desde antes de nosotros ser un país independiente. Desde antes de nuestra fundación ya estábamos en la mira, nos habían asignado el papel. Nosotros somos una isla, somos un país que simplemente somos buenos para producir las cosas que ellos quieren. Primero eran para producirle azúcar y frutos y productos tropicales en el tiempo de las colonias, ¿verdad? Eh, ya luego, en ese mismo tiempo, y sobre todo en el tiempo de la colonia, comenzaron a poner sus ojos en los recursos naturales, sobre todo en la minería. Y la única razón de estar del primer imperio que nos gobernó era extraer oro
oro y plata, básicamente, del país. Una vez con la tecnología... Y especie también, que tenía su valor en ese Y momento. claro, ¿no? Y azúcar, el ron, los tintes, las carnes, los cueros de vaca era un bien sumamente apetecible en las metrópolis en ese tiempo. La sal, las especias, pues todo esto era apetecible y para eso servíamos nosotros, para enviar toda pero sobre todo el imperio nuestro, digo yo, ¿verdad? Casi como un sarcasmo, el imperio español que nos gobernó, bueno, que soyuzgó y realmente desapareció toda una raza, todo un pueblo, el pueblo originario de la isla. Pues lo que le interesaba básicamente eran los metales, era el oro, era la plata, porque ellos estaban ansiados de dinero. Era tal vez uno de los países más pobres y abandonados, precisamente por la forma de ver la vida, esa forma atrasada de ver la reunión, mientras la religión sobre todo, mientras los demás países, estados, naciones circundantes se convirtieron luego también en potencia, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, y luego deviene Estados Unidos como una potencia emergente ya en los años de 1700. Estaban ya entrando en la época capitalista de producción que les permitía un mayor desarrollo. En España todavía estaban en el feudalismo, vendiendo y comprando títulos nobiliarios, explotando a los pequeños productores, y nosotros éramos simplemente la región que le debíamos enviar dinero, le debíamos enviar lo que ellos consumían, sobre todo los productos tropicales, las frutas y todo lo demás, la caña de azúcar, el azúcar, básicamente. Entonces, luego con el desarrollo, las potencias se mantuvieron siempre, nunca se han ido. Solo hay que revisar el libro de Juan Bosch, de Colón a Fidel Castro, para ver lo que era que nos tenían. Y nosotros en plena inicio de nuestra independencia como república, siempre hubieron aquí en el país, no hubo un ideal patriótico, un ideal en el que todo el mundo creyera. Desde antes de proclamar la república, recuérdate que habían grupos aquí que no creían, que no querían realmente una independencia real. Querían mediatizarla y volver de nuevo tal cual esos años. Yo le pregunto, doctor, y ya vamos a lo que es la Segunda República. La Segunda República, y uno mira de donde sale Luperón. Así es. Cuando hablamos en ese contexto de Luperón, de Ulises Espaillá, Meriño y ese grupo, yo le pregunto a usted como historiador, creo que hasta ahí teníamos personas, hombres y mujeres, que sí creían en la separación, que sí creían en la autodeterminación, que sí creían que necesitábamos tener un país libre y soberano, sin que la injerencia de la potencia. Creo que hasta ahí, creo que desde esa época de Luperón para acá, no he visto realmente señales claras en la historia dominicana, excepto sacar en ese contexto del profesor Juan Bosch, y sobre todo estas personas que intentaron sacar la dictadura de Trujillo, que ofrendaron también su vida, y el último bastión, yo diría, con Francisco Alberto Camaño de Yo. Después yo no veo en ese contexto realmente que aquí el liderazgo político y los hombres y mujeres realmente pensaran que mereciéramos nosotros otro destino, una patria libre e independiente que esté a los niveles realmente de cualquier país en el mundo. Eso es lo que yo creo a partir de lo que puedo percibir en la historia dominicana. Y lo que pasa es que aquí siempre han habido dos grupos, pues ampliamente identificados. Siempre han habido dos grupos
que hay un grupo de traidores y entreguistas que siempre estuvieron allí desde antes, como te digo, era República, y que estuvieron siempre conspirando para impedir realmente una verdadera independencia, una verdadera soberanía. Y el grupo de los liberales, que se le llamó a ese grupo de Espaillá, que fueron los ideólogos, ¿verdad?, de la Segunda República, después que la independencia nacional fuera realmente negociada por, por esos grupos que terminaron siendo antagónicos, pero no de corazón. Me refiero que se crearon dos grandes caudillos en la Primera República, que fueron el grupo Báez y el grupo Santana, ambos socios, porque ambos perseguían lo mismo. Ninguno creía en una independencia nacional, una República Dominicana para los dominicanos. Siempre tuvieron sus corazones, siempre tuvieron sus ojos, siempre tuvieron sus intereses mirando hacia afuera. Ahora con España, como finalmente lo hizo Pedro Santana, que terminó, a veces algunos piensan que terminó suicidándose cuando se dio cuenta de lo que, de el lodo que le caería en la historia que le ha caído. Se suicida, prácticamente muere muy extrañamente, casi 4 años después de haber hecho la anexión, de haber vendido el destino de la República. Pero Báez continuó por allí, y después incluso de la restauración, Báez aparece de nuevo, porque siempre tenían una virtud, es que tenían personas que les servían a sus intereses. Y la lucha luego fueron de ese grupo de liberales, ese grupo de patriotas, que siguiendo el ejemplo de Duarte, pero siempre estuvimos en minoría, Jacinto, y ese es el problema. Luego aparece, luego del 61, Luperón. Luperón, por ejemplo, se le reputa como la primera espada de la restauración, la primera espada de la Segunda República, y Carlos, que apareció en esa época. Pero era un jovencito, no era el líder militar de la restauración. El papel de Luperón, que es lo que lo hace grande, lo engrandece, que siendo una persona sin mucha instrucción, pues pudo entender y se adelantó a su época con ese ideario de libertad, y no solamente de la República Dominicana. Luperón iba más allá. Luperón tenía un ideal de libertad de todas las Antillas. Por eso Luperón se junta y recibe aquí a Emeterio Betances, recibe con los cubanos que ya estaban peleando por su libertad, con ese intelectual y prohombre del mundo que fue Eugenio María de Hostos. Luperón se junta con ellos, y entre ellos forman una alianza, una unión que tenía por fin liberar no solamente a estas islas, sino a toda la América Latina. Entonces, pero, ¿qué pasa? Nosotros nos sacrificamos nuestras vidas, nuestros bienes, que eso hicieron todas estas personas. Formaron sus grupos, pero ese grupo que eran de dominicanos puros, en su momento, como le digo, ofrendaban todo, no tenían interés, llegaban a los gobiernos, al poder, y no era para servirse del poder, para hacer malas cosas en desmedro de la República. Esa gente, doctor, quedaron arruinadas económicamente. Búsquelo, pero ahí no quedaron cómodamente, económicamente no quedaron bien ninguno. No. Ninguno exhibió fortuna. Y eso siguió, pero había del otro lado, habían entonces los que sí, su interés era simplemente embargar la República y sangrar en beneficio propio. Y esa lucha ha seguido. Esa lucha. Nada parecido con lo que está pasando ahora, doctor. Lo que son con tanto préstamo, y luego terminan en su casa millonarios todos estos políticos que tenemos aquí. Son métodos diferentes. Las cosas, la economía ha crecido, y así ha crecido también pues la ambición de esos grupos, que son los continuadores,
son familias Sí. de estos primeros traidores a la patria, que los hemos identificado, están identificados, y ellos han estado allí al acecho mientras mientras Luperón tenía un ideal bien claro. Los que aparecieron allí, que incluso traicionaron a Luperón, en el caso de Ulises Heró, de Lili, que era, digamos, que uno de los preferidos de Luperón. Claro. Le puso toda su confianza, pero Ulises Heró, desde que tuvo la primera oportunidad, le dio el zarpazo y terminó burlándose prácticamente de Luperón. Pero a Lili le continúa luego estos caudillos que pensaban más en su propio pecunio, pensaban más en ellos que en la república, siguieron gobernando, y de Ulises Heró parimos a Trujillo, y de Trujillo parimos a Balaguer, que no tenían realmente la idea clara, y hemos seguido pariendo gobiernos que tal vez no tienen la estructura de independencia que debe tener un gobernante para regir los destinos del país. Doctor, una pregunta, doctor. Hay un personaje que le pica cerca a usted por su zona, pero yo he visto ahí en la lectura que he hecho que podemos quitar su sombra, pero el gobierno de Cabral tuvo sus luces también. Sí. Cabral, claro que sí, él es un personaje que porque veo que no lo mencionan, no se le reconoce eso, pero que ve que la historia tuvo también, y varias veces fue gobernante de este país. Sí, pero él nunca tuvo una vocación de poder. Él siempre se sintió deslumbrado por Buenaventura Báez, y aunque él tomaba el poder, siempre llamaba a Báez para que Báez viniera nuevamente. Báez fue presidente 5 veces. Y en la espada que se apoyaba era en la espada precisamente de ese militar que estuvo envuelto realmente en toda, de José María Cabral, estuvo envuelto en todas las luchas, desde la independencia, luchó en la restauración, luego incluso gobernó por poco tiempo, tomaba el poder, pero nunca pudo realmente zafarse de la influencia de Buenaventura Báez. De hecho, no sé si sabías que un descendiente directo de Báez y de José María Cabral, tal vez es el prohombre más importante en su época en la región del Cibao, que realmente encarna todo lo que es la emergencia de ese grupo económico muy poderoso del Cibao. Me refiero a José María Cabral Ibáez, abogado de Santiago, que era nieto precisamente de José María Cabral y nieto también de Buenaventura Báez. Cabral Ibáez, hijo de una hija de Báez y de un hijo de Cabral. Entonces, él encarna ese pensamiento, aunque no fue militar, pero sí fue una persona sumamente influyente en toda la sociedad dominicana ya de principio de siglo. José María Cabral Ibáez, ya luego esas familias se van tejiendo, se van emparentando con las demás familias que son las que dirigen el país hoy en día. Y sus intereses, lamentablemente, no son los intereses nacionales. Por eso entregan lo que las minas están al servicio de la explotación, permiten la presencia acá de elementos a través de la cooperación, grupos que son los que dirigen desde el punto de vista ideológico hasta militar los destinos de la República, y por eso esta lucha que comenzó Duarte y su grupo no ha tenido un final feliz, y por eso todavía se siguen haciendo cosas un poquito más subterráneas, más
a No, la no, vista, pero doctor, dígalo claro, doctor. Después de la independencia y sobre todo de esa propuesta de Duarte, nosotros en esta historia reciente, porque somos de los otros días, como república, como país, como sí, nación, así hemos es. estado brillando y caminando bajo la sombra de malos y malas dominicanos, bajo la sombra de la dictadura, bajo la sombra de las intervenciones, bajo la sombra de la corrupción, De las imposiciones. de las imposiciones. Eso es hasta ahora mismo, ahora que son las, le voy a decir la hora, hasta ahora mismo que son las 8:18 este mes de febrero, y hoy estamos a 17, hasta ahora mismo hemos estado nosotros prácticamente caminando, viviendo bajo esa sombra que no nos hace a nosotros realmente volver a retomar y darle por fin eso ideal que soñó Duarte de tener un país realmente soberano e independiente, con madurez. No hemos madurado todavía. Así es, hemos avanzado. Yo tal vez tengo una visión un poquito más optimista. Hemos avanzado mucho, nos falta mucho por seguir avanzando, pero la gente entiende, desde que por eso Duarte, si leemos a Duarte y vemos a Duarte y vemos a Luperón, sus memorias, Sí. lo que fue su participación, yo digo que más que en la guerra de restauración, fue ese elemento político que encarnó, político de liberación nacional, que encarnó Luperón después de la guerra, porque ahí fue su verdadera lucha, fue después de la guerra de la restauración, no fue en la restauración que él tuvo su participación más cimera, fue realmente después. Sí, Y gracias a ello, se puede hacer un cambio en el país, reestructurar un país a espaldas de estos ideales de esta gente. Se puede realmente hacerlo aquí y decimos, no hay cuenta nueva, vamos a empezar algo diferente. yo pienso que hay que seguir ese ejemplo de ellos. Hay que seguir ese ejemplo de los grandes dominicanos, de Benigno Filomeno, de los Porque Espaillat, parece que hay interés que hicieron. esa memoria histórica no desaparezca para siempre. Claro, 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 porque ese es uno de los elementos de la nueva política. Todo es nuevo, ya no es con los métodos, incluso Duarte los, es inalcanzable y Luperón es inalcanzable. claro, mucho. Camaño es inalcanzable, Juan Bosch es inalcanzable. Parece que estamos hablando de los tiempos de los griegos o, Sí, o de los romanos. Es lo que yo veo que nos quieren meter a nosotros de esa imposición de pensamiento, ver algo tan lejos, que no somos capaces de nosotros poder retomar eso. bueno, es que los métodos, como te digo, han cambiado y tal vez hoy son un poquito menos aparentes. Antes era, en el tiempo de la Primera República y la Segunda, las potencias ponían un par de barcos de guerra en las costas y les decían a los hombres y mujeres de esa época, estamos aquí, no nos hemos ido. Hoy en día tal vez, hoy lo hacen más Con una llamada, con una doctor. llamada, con un enviado, con un secretario, con un embajador, con una embajada, con Hasta con grupos. un político de cuarta categoría. Ya han llegado Claro, aquí y se meten al palacio. claro que sí. Y lo hacen, yo digo, como los ratones. Te vamos mordiendo y vamos soplando para que no sientan la mordida. Entonces se disfrazan. Pero en el fondo, las cosas que hacen es igual que lo que hicieron desde que somos república. Tú sabías que las potencias nunca quisieron reconocer la independencia de la república, pero no es porque no quisieron, estaban vigilando unas a las otras y venían y se iban. Por ejemplo, antes de reconocer y de poner el primer grupo que se interesó y dio pasos fueron los franceses, que antes de la independencia ya tenían aquí un guía para esos grupos que se llamaron luego afrancesados y que estaban implorando porque Francia se quedara con la república, a través del cónsul Saint-Denis y del cónsul general en la isla Levasseur, con su francés, pero los demás estaban por ahí. Y Inglaterra, ya imperio, pues manda un enviado, un agente comercial, ellos le decían. Y ese señor, de apellido de Schomburg, recorrió la isla entera varias veces, pero no era un simple ciudadano, no, era un geólogo, era un erudito de la época. Y el tipo descubrió y en un mapa plasmó
todos los lugares con los adelantos que se podían de la época, ¿verdad? Todos los lugares donde habían minerales. O sea, sabíamos que había oro en esa sierra, en esa cordillera central, en los pueblos de Bonao, de Cotuí, había oro suficiente. En esa época, ¿verdad? Ya sabíamos que había oro, porque ya los indios comenzaron sacando el oro de ahí, el oro aluvional. Ya luego comenzaron a hacer las perforaciones para sacarlo del centro de la tierra. Y luego se les agotó la tecnología, pero descubren nueva tecnología y ya luego lo hacen mucho más profundo. Y por eso vemos cómo estas empresas cada vez más voraces perforan el país, pero tienen que contaminarnos con sus desechos. Y ahí está ahora mismo la lucha de los campesinos que ya los tienen dominados y comprados en Cotuí bajo amenazas, como decía Trujillo, si no nos venden las tierras, se las compramos a las viudas y a los huérfanos. Eso mismo están haciendo para construir una presa de desecho que va a envenenar toda esa región. Y así pasa, pero quiero con esto aterrizar en que todos esos grupos siguen haciendo lo mismo, porque sí, anuncian y eso pasa como si nada. Que el ejército americano está metido aquí explorando las famosas tierra negra, lo de tierra rara, tierras raras, las tierras raras. Pero, ¿y por qué pasa esto? Porque ya hoy en día el enfrentamiento entre las potencias es diferente, es lo que algunos llaman las guerras de segunda, tercera y cuarta generación. Ya las guerras ahora es de manera más sutil. Ya tal vez no te mandan un ejército a invadir nuevamente como lo hicieron por última vez en el 1965 nuestra patria, sino que ya mandan a sus técnicos para ver dónde están los materiales, dónde están las cosas que les interesan. Ya no solamente las piñas que sembraban en Cotuí y en Villa Altagracia porque querían consumir productos tropicales que no se dan mucho en sus países fríos, ya ahora dicen, pero aquí tenemos un material que sin esto no podemos seguir produciendo armas sofisticadas, ni produciendo los carros que han hecho famoso y más rico a Elon Musk. Y ya con estos minerales, pues saben que tienen que enfrentarse a China, que es el otro imperio que está de manera diferente, porque una mentalidad diferente, está también encargándose de estos materiales, de estos minerales que son básicos para la creación de armas más sofisticadas y de tecnología más sofisticada, como son esos 18 metales que se llaman tierras raras. Son metales muchas veces como el itrio, el iridio, el polonio, el europio, muchísimos. Están ahí, no son nuevos, son conocidos, pero ya se ha descubierto dónde están y sobre todo la manera de cómo procesarlos y de cómo usarlos. Ya son básicos, ya el mundo no se visualiza sin esos minerales para construir los autos eléctricos, para construir los microchips que son, ya no nos vemos en el mundo sin las comunicaciones, por los teléfonos satelitales, los teléfonos celulares. Ya nosotros no sabemos ni cómo vienen, pero somos dependientes de esa tecnología. Nosotros estamos haciendo el programa prácticamente por vía remota. Antes era impensable, pero tiene que ver esto con esos microchips que son hechos con minerales de tierra rara. Y aquí hay. Por eso, esa gira, yo creo tal vez que el punto principal de la gira que vino por acá, los que creen que América para los americanos, Marco Rubio. Ese es el del momento, ¿verdad? Pero antes fueron otros. Claro, y vienen aquí a decir, cuidado, esa tierra rara. Han venido hasta general han venido acá. Así es. Y han venido a decir, cuidado con eso, esas tierras raras son mías. Lo mismo, cuidado con eso, que esa caña de azúcar es mía.
Ustedes simplemente la siembran, la cultivan, hacen el azúcar y me mandan el producto. Ahora tengan cuidado, no inventen con estos minerales, que si están aquí son míos. Yo soy que los voy a sacar, le voy a dejar una migaja, como pasa con el oro de Pueblo Viejo. Cuidado, eso es mío, le voy a dejar una migaja a ustedes. Pero no inventen con eso. No inventen con eso. O sea, todo eso es mío. Doctor, ya el tiempo a nosotros se nos agotó. Yo creo que el lunes próximo es un día especial porque podríamos trabajar propiamente el tema de la independencia. Ver eso, no sé, de que no nos quedemos ausentes de ese acontecimiento, que si nosotros no lo seguimos cacareando, llegará un momento que la población que tenemos no se va a enterar realmente qué fue, qué pasó realmente y por qué se dio la independencia, y sobre todo la figura para mí principal, que es Juan Pablo Duarte. Así es. Hay que mantenerlo vigente, porque aquí yo no he conocido todavía en este mundo, en la parte que nos compete a nosotros en este país, alguien que ofrendara su vida y todo, tan desprendido por un ideal de pueblo, de patria y de nación, y eso hay que mantenerlo vivo. Así que despide el programa, doctor, despídalo. Como no, Jacinto, pues para mí ha sido un gran placer compartir contigo. Me siento muy cómodo, igual también que con don Juan Francisco. Gracias. A veces tenemos puntos encontrados, Juan Francisco, pero no vino hoy porque es que lo han dejado en estos días, que aquí llega primero que los técnicos, y a veces hasta 20, 30 minutos. Entonces dijo hoy, váyase para allá a ver que usted resuelve, me dijo él. Tal vez tiene mejor suerte que yo. Eso me dijo ayer. Tiró la toalla, Juan Francisco. Yo espero que no, que venga mañana a asumir su compromiso acá. Pues vamos a despedirnos aquí, pues no sin antes anunciar que se queden en nuestra sintonía, porque continúa un grupo muy interesante de mucha sapiencia, dirigido por Aristóteles Ponce, nuestro amigo y los compañeros que le acompañan, y con nosotros, pues que nos esperen para el próximo lunes. Como dice Jacinto, vamos a tratar de hablar un poco de nuestra independencia, de los hombres, de eso todo, del pensamiento, de los ideales que dieron, que hicieron posible este evento histórico que nos enorgullece a todos los dominicanos. Hasta pronto, amigos y amigas. Así es, doctor. Gracias ahí a Crimo Santiler, a nuestro amigo Feri de Los Santos en España. Así que vamos a una pausa y cuando regresemos hay más acá en su espacio, Voz para el Cambio.